Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural, hoy historias de terror de autobuses. Historia 1. El último pasajero. Era una noche oscura y tormentosa cuando el autobús 405 comenzó su recorrido final del día. Pedro, el conductor, llevaba años haciendo ese turno nocturno, pero esa noche algo no se sentía bien. A medida que avanzaba por las desiertas calles de la ciudad, notó que las farolas parpadeaban con más frecuencia de lo habitual, y el sonido del motor parecía ahogarse en un extraño silencio cuando pasaba por ciertos tramos de carretera. Al llegar a una parada en las afueras de la ciudad, una figura apareció en la penumbra. Era un hombre con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba su rostro. Subió sin decir palabra y se sentó al final del autobús. Pedro intentó no darle importancia, pero algo en la presencia de aquel hombre le ponía los nervios de punta. A medida que avanzaban, Pedro se dio cuenta de que el autobús parecía cada vez más pesado, como si hubiera recogido más pasajeros de los que había visto subir. Miró por el retrovisor y lo que vio le heló la sangre. Cada asiento estaba ocupado por figuras sombrías que no se movían ni emitían sonido alguno. Intentó calmarse, pensando que estaba imaginando cosas debido al cansancio, pero cuando se volvió para mirar al hombre del sombrero, ya no estaba sentado al fondo. De repente, lo escuchó susurrar a su oído: «No llegues al final del recorrido». Pedro giró bruscamente, pero no había nadie allí. Con el corazón acelerado, decidió ignorar la advertencia y continuar. Sin embargo, cuando llegó al punto final, las luces del autobús se apagaron y el motor dejó de funcionar. En la oscuridad, sintió como algo pesado se sentaba en su regazo, seguido de una voz gélida que susurró: «Te lo advertí». Historia 2. El autobús fantasma. En un pequeño pueblo de montaña, se contaba una leyenda sobre un autobús que nunca llegaba a su destino. Según los lugareños, aparecía en noches de neblina y recogía a los viajeros que necesitaban transporte urgente. Aquellos que subían jamás volvían a ser vistos. Marta, una joven que trabajaba en la ciudad, no creía en esas historias. Una noche, tras salir tarde del trabajo, decidió esperar el autobús que la llevaría de regreso al pueblo. La niebla cubría el camino, y tras varios minutos de espera, un autobús viejo y destartalado se detuvo frente a ella. El conductor, un hombre pálido con ojos hundidos, le indicó que subiera. El interior del vehículo estaba vacío, pero algo en el aire era extraño. Un frío antinatural y un olor metálico que no podía identificar. A medida que avanzaban, Marta notó que el paisaje afuera parecía estático, como si no estuvieran moviéndose realmente. Cuando intentó hablar con el conductor, este simplemente la miró a través del espejo retrovisor y sonrió de manera escalofriante. De repente, el autobús se detuvo en medio de la nada. Las puertas se abrieron y una figura encapuchada subió. Luego otra y otra más. Marta intentó hablarles, pero ninguno respondió. Cuando finalmente el autobús arrancó de nuevo, las figuras comenzaron a volverse hacia ella, revelando rostros sin ojos y bocas cosidas. Marta intentó gritar, pero el conductor se giró y le dijo: «Este es tu último destino». Historia 3. El pasajero eterno. Carlos era estudiante universitario y tomaba el autobús todas las noches para volver a su residencia. Una noche notó a un hombre mayor sentado junto a la puerta. Vestía ropas pasadas de moda y parecía inquieto, mirando constantemente su reloj. Carlos no le dio importancia hasta que el hombre empezó a murmurar: «No llegué a tiempo. No llegué a tiempo».
Intrigado, Carlos se acercó y le preguntó si estaba bien. Pero el hombre simplemente lo miró con unos ojos llenos de desesperación y le dijo: «Ten cuidado con el próximo cruce». Confundido, Carlos regresó a su asiento. Poco después, el autobús se detuvo bruscamente. Una figura apareció en medio de la carretera y el conductor tuvo que maniobrar para evitarla. El autobús terminó chocando contra un árbol. Cuando Carlos recuperó el sentido, vio que el hombre mayor estaba de pie, mirándolo fijamente. Antes de desvanecerse en el aire, el hombre susurró: «Esta vez lo logré». Más tarde, Carlos descubrió que un hombre con esa descripción había muerto en un accidente en ese mismo cruce años atrás. Historia 4. La ruta perdida. Un grupo de amigos regresaba de una fiesta en un autobús alquilado para la ocasión. El conductor, un hombre de pocas palabras, les dijo que conocía un atajo para llegar más rápido. Sin embargo, a medida que avanzaban, los amigos notaron que el camino se volvía cada vez más extraño. Los árboles parecían inclinarse hacia el autobús y el cielo se volvía de un negro impenetrable. Uno de los amigos, alarmado, intentó convencer al conductor de que regresara a la ruta principal, pero éste simplemente sonrió y dijo: «Ya no hay vuelta atrás». De repente el motor se detuvo y las luces del autobús comenzaron a parpadear. Los amigos escucharon un ruido en el techo, como si alguien o algo estuviera caminando encima del vehículo. Cuando uno de ellos miró por la ventana, vio figuras de ojos brillantes rodeando el autobús. El conductor se levantó, miró a los amigos y dijo: «Gracias por el sacrificio». Luego, salió del autobús y desapareció en la oscuridad. Nadie volvió a ver a los amigos, pero el autobús fue encontrado días después, vacío y con marcas de arañazos en las paredes. Historia 5. La parada equivocada. En una ciudad pequeña, había una parada de autobús conocida entre los vecinos por su misteriosa reputación. Decían que en ciertas noches, al pasar por allí, los conductores veían a un hombre con una maleta esperando, pero al detenerse, el hombre desaparecía. Roberto, un conductor novato, había oído las historias, pero no creía en ellas. Una noche, mientras cubría el turno nocturno, pasó por esa parada y vio a un hombre con un traje desgastado y una vieja maleta. Decidió detenerse. Cuando abrió las puertas, el hombre subió en silencio y se sentó en el fondo del autobús. A medida que avanzaban, Roberto intentó conversar con el pasajero, pero éste no respondió. Finalmente llegó al destino final y, al mirar por el retrovisor, notó que el hombre seguía sentado. «Es el final del recorrido», dijo Roberto, pero el pasajero no se movió. Cuando fue a pedirle que bajara, encontró el asiento vacío. Sin embargo, la maleta seguía allí. Al abrirla, encontró recortes de periódicos con noticias de desapariciones en la zona. Entre ellos, estaba su propia foto con la fecha del día siguiente. Historia 6. El autobús sin retorno. Ana era una joven que había decidido visitar a su familia en el campo. Como no tenía coche, tomó un autobús que la llevaría a su destino. Todo parecía normal hasta que notó que los demás pasajeros estaban inusualmente callados y evitaban mirarse entre sí. El conductor, un hombre alto y con un sombrero que ocultaba gran parte de su rostro, parecía concentrado en la carretera, pero de vez en cuando miraba a Ana a través del espejo retrovisor. Tras varias horas de viaje, Ana se dio cuenta de que el paisaje no cambiaba. Preguntó al conductor cuánto faltaba para llegar, y éste respondió con una voz fría: «Pronto llegaremos». Sin embargo, el autobús se detuvo en medio de un bosque oscuro. Las luces se apagaron, y cuando Ana miró a los demás pasajeros,
Sus rostros eran pálidos, con ojos vacíos y sonrisas siniestras. «Este es tu nuevo hogar», dijo el conductor mientras las puertas se cerraban detrás de ella. Ana intentó escapar, pero el autobús arrancó de nuevo, llevándola hacia un destino que nadie pudo identificar. Historia 7. Voces en el aire. David, un conductor de autobús escolar, solía hacer el mismo recorrido todas las mañanas y tardes. Sin embargo, una noche mientras limpiaba el autobús después del turno, escuchó voces susurrando su nombre. Pensando que alguien había quedado atrapado, revisó cada asiento, pero no encontró a nadie. Las voces continuaron, susurrándole cosas sobre accidentes y tragedias. Al día siguiente, decidió ignorar lo sucedido y continuar con su rutina. Durante el trayecto, notó que los niños estaban inusualmente callados. Al mirar por el espejo retrovisor, vio que todos los asientos estaban vacíos, excepto uno. Allí, un niño que nunca había visto antes lo miraba fijamente. Cuando el autobús se detuvo, los niños comenzaron a bajar, pero el extraño niño permaneció sentado. David le pidió que bajara, pero el niño simplemente dijo: «Tienes que evitar el cruce en la colina». Horas después, David escuchó en las noticias sobre un autobús escolar que había chocado en ese mismo cruce, matando a todos los pasajeros. Historia 8. La mujer en la ventana. En una región montañosa, un conductor llamado Martín trabajaba en una ruta que cruzaba varios pueblos remotos. Durante sus viajes nocturnos, solía ver una mujer de pie junto a la carretera, vestida con un traje blanco y un velo que cubría su rostro. Una noche, decidió detenerse y preguntarle si necesitaba ayuda. La mujer subió sin decir palabra y se sentó en el asiento más cercano a la ventana. A medida que avanzaban, Martín intentó conversar con ella, pero la mujer permanecía inmóvil. Cuando el autobús pasó por un puente estrecho, Martín notó que la mujer comenzó a llorar. «¿Qué ocurre?», preguntó. La mujer lo miró por primera vez, revelando un rostro pálido y ojos llenos de lágrimas. «Me empujaron aquí hace años y ahora busco compañía», dijo antes de desvanecerse. Martín frenó bruscamente, aterrorizado. Desde entonces, cada vez que cruza ese puente, reza en silencio, esperando no volver a verla. Historia 9. La ruta del olvido. En una ciudad costera, existía una antigua ruta de autobús que había sido cerrada hacía años tras un accidente mortal. Sin embargo, algunos habitantes afirmaban haber visto un autobús circulando por esa ruta en noches de luna llena. Un grupo de amigos decidió investigar la historia, y una noche fueron a la vieja estación. A la medianoche, el autobús apareció. Era un modelo antiguo, con las luces parpadeando y las ventanas cubiertas de polvo. Subieron con curiosidad y encontraron el interior lleno de pasajeros con expresiones ausentes. Al poco tiempo, notaron que el paisaje exterior comenzaba a cambiar. Los edificios desaparecían y eran reemplazados por un paisaje desolado. Intentaron bajarse, pero las puertas estaban cerradas. Uno de los amigos gritó al conductor, pero este no respondió. Cuando intentaron hablar con los pasajeros, se dieron cuenta de que no eran personas. Sus rostros estaban desfigurados y algunos no tenían rasgos. El autobús finalmente se detuvo frente a un cementerio y las puertas se abrieron. «Fin del trayecto», dijo el conductor mientras todos los pasajeros, incluyendo sus amigos, bajaban uno a uno. «Sigue hasta las 2000. ChatGPT Plus». ChatGPT. Historia 10. El pasajero que nunca llegó. Carmen,
una conductora veterana de autobuses en una ciudad grande, siempre había sido conocida por su puntualidad. Una noche, durante un turno extra, recibió una llamada en su radio indicando que debía recoger a un pasajero en una parada fuera de su ruta habitual. Aunque extrañada, decidió obedecer, confiando en que era una instrucción oficial. Cuando llegó a la parada, vio a un hombre vestido de manera formal, con un sombrero y un maletín. Subió al autobús y le indicó un destino que Carmen no reconoció. «Está en el viejo barrio industrial», explicó. Carmen sintió un escalofrío, pero decidió seguir las indicaciones. Mientras conducía, el pasajero permanecía en silencio, mirando por la ventana. Carmen intentó entablar conversación, pero el hombre respondía solo con monosílabos. Finalmente, llegaron a una fábrica abandonada. «Aquí me bajo», dijo el hombre, dejando caer un billete arrugado en la bandeja de pagos antes de desaparecer por la puerta trasera. Carmen notó algo extraño. El billete era una antigua moneda que había salido de circulación hacía décadas. Al día siguiente, compartió la historia con un colega, quien palideció al escucharla. Ese hombre murió hace 30 años. Su cuerpo fue encontrado justo en esa fábrica. Nadie sabe por qué sigue apareciendo, le explicó. Desde entonces, Carmen evita aceptar desvíos nocturnos, temerosa de volver a encontrarse con el misterioso pasajero. Historia 11. El autobús número 666. En una metrópoli caótica, circulaba el rumor de que un autobús numerado como 666 solo aparecía durante tormentas intensas. Los pasajeros que lo tomaban nunca regresaban. Sara, una joven periodista, decidió investigar el caso. Durante una noche particularmente lluviosa, esperó en la parada donde decían que solía aparecer. A la medianoche, un autobús destartalado se detuvo frente a ella. Aunque nerviosa, subió. El interior estaba oscuro y lúgubre, con luces intermitentes y asientos desgastados. Los pasajeros tenían un aire extraño, como si estuvieran atrapados en otra época. El conductor, con un uniforme descolorido, evitaba mirarla directamente. A medida que avanzaban, Sara notó que las calles desaparecían, reemplazadas por un paisaje oscuro y retorcido. Al intentar preguntar dónde estaban, los pasajeros comenzaron a reírse, pero sus risas sonaban huecas, como ecos lejanos. Finalmente el autobús se detuvo en un lugar vacío. «Fin del trayecto», anunció el conductor. Sara intentó bajar, pero las puertas permanecían cerradas. «Tú no perteneces aquí, todavía», dijo uno de los pasajeros. De repente, el autobús dio un giro brusco, y Sara se despertó en su cama, empapada y con marcas de suciedad en sus manos. Aunque quiso creer que fue un sueño, nunca más volvió a tomar un autobús nocturno. Historia 12. La sombra del conductor. Luis era un conductor recién contratado en una empresa de autobuses. Durante su primer turno nocturno, le asignaron una ruta solitaria a través de una carretera rural. Todo iba bien hasta que notó que su reflejo en el espejo retrovisor no correspondía a sus movimientos. Mientras él giraba la cabeza, la figura reflejada permanecía inmóvil, observándolo con una sonrisa torcida. Luis intentó ignorarlo, pero a medida que avanzaba, comenzó a escuchar susurros provenientes del espejo. «No llegarás al final de tu turno», le decían. Detuvo el autobús y salió para tomar aire. Cuando volvió a subir, encontró a un hombre sentado en el asiento del conductor, aunque las puertas habían estado cerradas. «Es mi turno ahora», dijo el extraño, antes de desaparecer en el aire. Luis renunció al día siguiente, convencido de que algo oscuro acechaba en la carretera nocturna. Historia 13. Los niños que no estaban allí.
Claudia trabajaba como conductora de un autobús escolar en un pueblo pequeño. Una mañana, mientras hacía su recorrido habitual, notó que un grupo de niños nuevos subió al autobús. Aunque no los reconocía, asumió que eran de una familia recién llegada. Los niños estaban inquietantemente callados y sus rostros parecían pálidos y apagados. A medida que avanzaban, comenzaron a cantar una extraña canción en un idioma que Claudia no entendía. Al llegar a la escuela, los niños no bajaron. ¿No es aquí donde deben quedarse?, preguntó Claudia. Uno de ellos respondió: «No, nuestro destino es más lejos». Antes de que pudiera preguntar más, los niños desaparecieron, dejando atrás un aire helado y marcas de pequeñas manos en las ventanas. Desde entonces, Claudia evita esa ruta y nunca habla de lo que vio ese día. Historia 14. La última parada. Jorge era un conductor experimentado que había trabajado en la misma ruta durante años. Una noche, cerca del final de su turno, un hombre anciano subió al autobús y pidió ser llevado a una dirección específica. A medida que avanzaban, Jorge notó que el anciano parecía cada vez más cansado y débil. «¿Está usted bien?», preguntó. Pero el hombre no respondió. Cuando llegaron a la dirección, Jorge quedó sorprendido. Era un cementerio. El anciano le agradeció, bajó del autobús y desapareció entre las lápidas. Intrigado, Jorge investigó al día siguiente y descubrió que el anciano había sido un conductor de autobuses que murió en servicio décadas atrás. Desde entonces, muchos conductores habían reportado verlo en sus rutas nocturnas, siempre pidiendo ser llevado a su última parada. Historia 15. Los gemidos en el túnel. En una ciudad con un viejo sistema de túneles subterráneos, una ruta de autobús pasaba por uno de ellos. Los conductores solían evitar el turno nocturno porque decían escuchar gemidos y lamentos mientras cruzaban. Una noche Marcos, un conductor escéptico, decidió probar suerte y tomar esa ruta. Todo parecía normal al principio, pero al entrar en el túnel, las luces del autobús parpadearon y los lamentos comenzaron. Marcos pensó que era el viento, pero al mirar por el retrovisor, vio sombras moviéndose entre los asientos vacíos. De repente, una figura apareció en el pasillo, mirando directamente hacia él. Aterrorizado, aceleró para salir del túnel, pero el motor del autobús se apagó. La figura se acercó lentamente, y justo cuando iba a tocarlo, todo volvió a la normalidad. Marcos nunca volvió a trabajar en esa ruta, y el túnel fue clausurado meses después, por razones inexplicables. Historia 16. El autobús fantasma de la autopista. En una autopista desolada, los rumores sobre un autobús fantasma circulaban entre los conductores de vehículos pesados. Según las historias, quienes lo veían enfrentaban accidentes misteriosos o desaparecían sin dejar rastro. Daniel, un conductor de autobuses interurbanos, solía ignorar estas historias, hasta que una noche lluviosa, durante un desvío inesperado, notó un autobús idéntico al suyo estacionado en un área de descanso. Decidió detenerse para investigar, pensando que podría ser otro colega con problemas mecánicos. Cuando se acercó, notó que las luces del autobús parpadeaban débilmente y las ventanas estaban cubiertas de una fina capa de niebla. Subió al vehículo, pero lo encontró completamente vacío. El aire era pesado y un olor a moho llenaba el lugar. De repente, el motor del autobús arrancó solo y las puertas se cerraron detrás de Daniel. Intentó salir, pero los pasillos comenzaron a llenarse de sombras que se movían como si fueran pasajeros.
Bienvenido al último viaje, murmuró una voz detrás de él. A la mañana siguiente, su autobús fue encontrado en el mismo lugar, pero Daniel no estaba. Solo quedaban marcas de manos en las ventanas y un uniforme doblado en el asiento del conductor. Historia 17. La parada inexistente. Luisa, una joven conductora, recibía instrucciones claras sobre las paradas en su ruta nocturna. Una noche, mientras regresaba al terminal, un hombre hizo señas desesperadas desde un lugar donde no había ninguna parada oficial. Sintiendo lástima, detuvo el autobús y lo dejó subir. El hombre parecía agotado y nervioso, mirando constantemente por la ventana como si temiera algo. «Solo necesito llegar al centro», dijo con un tono inquietante. Cuando se acercaban al destino, el hombre se levantó apresuradamente y pidió bajar. Antes de que Luisa pudiera detener completamente el autobús, el hombre saltó. Al detenerse y mirar hacia atrás, no vio a nadie en la carretera. Luisa investigó la parada improvisada días después y descubrió que años atrás un hombre había fallecido en un accidente cerca de ese lugar mientras intentaba detener un autobús. Desde entonces, muchos conductores reportaron ver a alguien pidiendo ayuda en la misma zona. Historia 18. El autobús que no regresó. En una pequeña ciudad rodeada de montañas, un autobús de excursión fue contratado para llevar a un grupo de estudiantes a un campamento cercano. El conductor, Roberto, era conocido por su experiencia en caminos difíciles, pero esa noche todo cambió. Mientras atravesaban un tramo boscoso, una densa niebla cubrió el camino. Las luces del autobús comenzaron a fallar, y Roberto se dio cuenta de que estaba completamente desorientado. Los estudiantes comenzaron a murmurar, y algunos afirmaban ver figuras entre los árboles. De repente, un estruendo sacudió el autobús. Pensando que había golpeado algo, Roberto se detuvo, pero no encontró ningún daño. Sin embargo, al regresar al vehículo, encontró los asientos vacíos. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero días después, el autobús apareció en el mismo camino, sin conductor ni pasajeros. Desde entonces, los lugareños evitan transitar por esa ruta durante la noche. Historia 19. El pasillo sin fin. Carlos era un conductor de autobuses nocturnos en una ciudad industrial. Una noche, mientras terminaba su última vuelta, notó algo extraño. No importaba cuánto avanzara, siempre veía el mismo paisaje a través de las ventanas. Intentó cambiar de ruta, pero el GPS marcaba que seguía en el mismo lugar. En ese momento, escuchó pasos provenientes del pasillo trasero. Pensando que era un pasajero olvidado, giró la cabeza, pero no vio a nadie. Los pasos continuaron, acercándose lentamente. De repente una sombra se alzó detrás de él, reflejada en el parabrisas. Carlos pisó el freno con fuerza, pero el autobús no se detuvo. Horas después el autobús fue encontrado estacionado en el terminal, pero Carlos estaba desaparecido. Solo dejaron su chaqueta colgada en el asiento del conductor y un cuaderno donde había escrito repetidamente: «Nunca termina». Historia 20. El conductor sustituto. Marta trabajaba en la oficina de logística de una empresa de autobuses. Una noche recibió una llamada de un conductor que afirmaba que no podía cubrir su turno. Sin tiempo para buscar a alguien más, Marta aceptó temporalmente el servicio. La ruta era tranquila hasta que un pasajero subió en una parada desolada. Era un hombre de mediana edad con una expresión inexpresiva. «¿Eres nueva?», preguntó. Marta asintió pensando que era un comentario normal. A medida que avanzaban, el hombre comenzó a hablar sobre accidentes y conductores que no sobrevivían a sus primeros turnos.
Marta intentó ignorarlo, pero sus palabras eran cada vez más perturbadoras. La última vez que alguien nuevo tomó esta ruta, no terminó bien, dijo antes de desaparecer, literalmente, frente a sus ojos. Marta detuvo el autobús y llamó a sus supervisores. Al día siguiente, descubrió que el hombre era un antiguo conductor de la compañía que había fallecido en un accidente en esa misma ruta hacía años. Desde entonces, la empresa eliminó esa ruta nocturna, pero el recuerdo de Marta sigue siendo motivo de escalofríos para todos sus colegas.